Hola Rockstar, bienvenida y bienvenido a otro episodio de Hit Therapy. Yo soy Juanita Rocks, tu host. Y hoy es un episodio demasiado especial porque vamos a hablar del amor. Pero no del amor que tú estás pensando, sino del amor condicionado. De ese que tenemos que ser o hacer para merecer. Vamos a hablar de dónde lo aprendimos, de dónde nace y sobre todo de cómo a veces tu cuerpo fue el que tuvo que pagar el precio. Así que vamos a abrir con esta pregunta. ¿Y si dejaste de comer no para verte mejor, sino porque te enseñaron que verte de cierta manera te hace más digna o digno de amor, atención o elogios? Eso me pasó a mí. Desde que yo era chiquita me elogiaban por ser más flaca, por verme de cierta manera. Y la verdad es que eso no se sentía como un elogio, sino que se sentía como una condición. Como si mi cuerpo tuviera que verse de cierta forma o mi cara de cierta forma para merecer el afecto, el elogio o la mirada. Y esa no soy solo yo. Hay un estudio de la Universidad de Bristol publicado por The Lancet que demuestra que las personas que fueron objeto de burlas o comentarios sobre su cuerpo en la infancia, especialmente dentro de una familia, desarrollan mayores niveles de autoestima corporal y patrones de alimentación disfuncional en la adultez. Porque sí, el cuerpo empieza a hablar el idioma del merecimiento. Te aplauden cuando bajas de peso. Te ignoran o te miran distinto cuando te engordas. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que tu valor sube o baja o está condicionado por cómo te ves. Y eso lo puedes aprender afuera, pero también y muchas veces lo aprendemos en la casa. Y para hablar de eso, no estoy sola hoy. Hoy estoy con nada más y nada menos que mi hermana Emiliana Restrepo. Ella es una persona demasiado especial para mí porque, para empezar, nadie vive lo mismo que tú como tus hermanos. Son las personas que te acompañan a lo largo de la vida, que crecen con tus mismos papás, con tus mismas dinámicas familiares, con tu sistema familiar. Ella tiene 20 años y está terminando de estudiar su carrera en psicología. Pero más allá de eso, ella ha vivido muchas de estas heridas crecimos en la misma casa, nos sentamos en la misma mesa, pero al mismo tiempo somos muy distintas, habitamos cuerpos distintos y desde ahí también hay cargas distintas, miradas distintas, mensajes distintos. Y eso es lo que hace tan valiosa la conversación del día de hoy, porque hoy no solamente vamos a hablar del trastorno de la conducta alimentaria o de comida, sino que vamos a hablar de cómo se forma una herida dentro del mismo hogar y de cómo cada una desde su rol, desde su edad, desde su lugar en la familia, la interpreta diferente. Hoy te vas a encontrar con dos hermanas que por primera vez se sientan a contar la verdad que cargaban en silencio. Así que hoy vamos a hablar del amor condicionado dentro del sistema familiar, de la figura del amor y los elogios que duelen, de cómo los TCAs no son sobre comida, sino sobre control, pertenencia e identidad, de la transferencia emocional, porque cuando buscas afuera, lo haces porque no lo estás recibiendo adentro, y de cómo empiezas a sanar esa relación con la comida sin seguir castigándote a ti y a tu cuerpo. Así que, si te resonó este tema, este episodio es para ti. Qué lindo que estés aquí. Muchas gracias. Si todavía no nos sigues, por favor, dale en el botón en la campanita para seguirnos. No sabes qué tanto nos ayuda. Y vamos a empezar. Respira profundo porque vamos a tener una conversación espectacular. Así que, bienvenida, chiquita. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás emocionada? Sí, demasiado. Pues es un tema que nunca lo he hablado en público, pero demasiado emocionada de compartirlo. Estoy muy emocionada para darles contexto. Yo soy la hermana mayor. Yo creo que nos damos ya parecidas. Sí. Yo llevo 6 años. Y muchas gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo, también tu experiencia de vida que le puede servir a muchas personas allá afuera. Así que quiero que empecemos hablando de una vez con el tema sencillo. ¿Listo? Listo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tu cuerpo tenía que cambiar para ser amada?
Bueno, fue alrededor de los 15 años. ¿Te acuerdas perfectamente? O sea, lo tienes clarísimo. Demasiado claro el momento. Fue alrededor de los 15 años. Yo nunca me había fijado en mi cuerpo ni en cómo me veía en realidad. Y bueno, ese día fuimos a comer con unos amigos, con mi familia, y estábamos disfrutando de la comida, compartiendo. Y mi mamá para un segundo, me mira de arriba abajo y me dijo, Emi, ¿te subiste? ¿Estás bien? Pero no más. Como yo era tan flaquita, estaba bien en realidad, estaba en un peso saludable, pero pues en mi familia no estaba bien visto. Y fue el primer choque con la realidad porque yo ahí realicé que si a mí nunca me hubieran hecho un comentario sobre mi cuerpo, yo ni siquiera me hubiera dado cuenta que me había engordado. Así era la poca importancia que yo le daba al tema. Y es que me parece una locura porque lo que hablábamos de, o sea, yo me acuerdo tú de 7 años y en mi casa siempre decía como, qué cuerpazo, eh, estás demasiado flaquita, tú tienes un cuerpo demasiado lindo. Y es como, o sea, ¿de dónde salen estándar de una niña de 7 años que tiene un cuerpazo? De acuerdo, y por muchos años yo cargué con la culpa de decir, pero si yo tenía un metabolismo tan rápido, si yo no me engordaba con nada, porque ahora mi cuerpo ya responde distinto a ciertas comidas, hasta que entendí que es que mi cuerpo cambió, que ahora soy una mujer que me desarrollé, y eso hace parte de crecer. Como una niña de 7 años, como dice Juanis, está siendo elogiada por su cuerpo cuando ni siquiera entiende el verdadero significado de qué es para ella engordarse o estar flaca. Uno está pensando en jugar con muñecas, no en cómo se está viendo. Total, totalmente. Y, por ejemplo, yo lo aterrizo a mí. Y, sabes que en mi caso, me acuerdo, yo también tengo clarísimo cuando tuve como ese ouch de no me estoy viendo como siempre me han dicho, porque yo también todavía fui súper, súper flaquita. em, a mí me dio como ese abreojos de tal vez no tengo un cuerpazo en el colegio cuando estaba en quinto. Me acuerdo que nos fuimos todos a un viaje a Cali y era la primera vez que yo estaba como en vestido de baño al frente de gente. Y me acuerdo como que yo los vi secreteándose y como que me miraban de arriba abajo como con cara de no. Yo, sin que me dijeran nada, me lo tomé personal y como, pues, pucha, tengo que o comer mejor o hacer más ejercicio para verme de cierta forma. Ahí rescata algo súper importante que es como, a mí porque me está afectando este comentario, realmente qué tengo que sanar y qué tengo que trabajar. Porque si realmente cuando yo era flaca me decían, oye, estás gorda, a mí no me iba a importar porque era algo que yo no tenía herido. Es que es exactamente eso. O sea, cuando algo nos molesta, muchas veces culpamos al otro y nos da rabia. Es como, ¿cómo se atreve a decirme esto? Pero en realidad nos está mostrando es una herida que tenemos adentro. Porque si alguien nos insulta con algo que no nos afecta, nos va a resbalar. De Pero, acuerdo. pero especialmente viniendo de autoridades como los papás, cuando te dicen cómo te ves, cómo estás de linda, pesa mucho en tu criterio, en cómo te sientes y en cómo te analizas a ti mismo. Sí, creo que algo que ha estado muy presente en nuestra dinámica familiar ha sido el amor condicionado, que fue algo que tuve muy presente durante toda mi adolescencia, que era yo realmente no quería verme flaca, realmente quería ganarme un puesto en mi familia, un lugar que iba a obtener solo con la aprobación y la valoración a través de mi físico. Pero explícanos un poquito más de eso, o sea, cómo así que tenías que ganarte un lugar en tu familia. Bueno, yo empecé a sentir que cada que venía a Medellín, pues yo vivo entre Medellín y Bogotá, habían silencios incómodos, miradas y comentarios que a mí me hacían sentir sensible. Y me di cuenta que me estaba ganando un lugar y un afecto cuando estaba más flaca. Entonces me decían, ay, Emi, ¿cómo estás de flaca? ¿Cómo estás de linda? Pero cuando no me lo decían, indirectamente yo estaba recibiendo que estaba más gorda o que estaba igual. Y desde ahí se condicionaba el amor que recibía
soy querido contigo, te hago favores, estoy pendiente a ti, pero cuando no O sea, tú estoy, sentías que literalmente te hacían más favores y estabas más flaca. no, no. Entonces, ¿cómo es? Que a medida que estaba más flaca, sentía más afecto, más aprobación o más amor de mis papás, de mi hermano, contigo, la verdad. Sentí mucho esa empatía en muchos momentos. Entonces, por ejemplo, como que cuando yo sentía que me había subido un poquito, llegaba acá, había un silencio incómodo, unas miradas, comentarios despectivos. Y cuando estaba flaca, eran esos comentarios con amor, de ay, ¿cómo estás de flaquita? ¿Cómo estás de linda? Mi flaquita, mi niña. Y me trataban con más amor. Entonces ahí como me conflictuaba y también me conflictuaba porque mi mamá muchas veces me decía, Emi, ojo, no te vas a comer eso. Eh, Emi, esto engorda. Y yo no se lo estaba pidiendo ni se lo estaba preguntando, pero a la vez, cuando me bajaba de peso y estaba muy flaquita, llegaba y me decía, Emi, nomás te vas a desaparecer. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto? ¿Qué están esperando de mí? No, es que te entiendo perfecto. Es como all eyes on you todo el tiempo. Es como Sí. se fijan uno en qué come, en cómo se ve. Y cada vez que vienes, o sea, hasta el silencio ya significa algo. Entonces, si estás como que nada es suficiente, Nada, si estás muy flaquita, uy, Juanis, no, pero ya estás muy flaquita. Ojo, que me gustas más cachetoncita. sí. Pero después, no, Juanes, como que sí, como que te subiste un poquito, ¿cierto? Y el silencio es como quien dice, la cagué. Total, La cagué. total. Dicho, estoy horroroso, Sí. horroroso. A mí me pasó que hubo como un punto en el que yo llegué y los senté a todos y les dije, miren, no quiero que vuelvan a opinar de mi cuerpo. No quiero comentarios ni buenos ni malos. Es mi cuerpo, es como me veo, no me estoy sintiendo cómodo con esto, porque estoy sintiendo que están reflejando sus inseguridades en mí. Por favor, no los hagan. Lo siguieron haciendo durante un punto hasta que los frené. Y en el momento que dejé de recibir comentarios sobre mi cuerpo, fueran buenos o malos, había un silencio. Y ahí yo dije, pucha, por mucho tiempo, ¿será que estoy gorda? Y nunca me volví a adelgazar porque nunca me lo volvieron a elogiar, porque les puse ese freno. Entonces también me empecé a conflictuar. Y cuéntanos un poquito qué te llevó a ti a poner esos límites y cómo lo hiciste, porque me parece demasiado bueno. Yo siendo la mayor, siento que yo no los puse y ahí entró un rol muy importante tuyo dentro de la familia para mí, ¿sabes? Como que me acuerdo, yo los justificaba diciendo, si ellos lo dicen, el problema soy yo porque me está afectando, solo me lo va a guardar y ya, y ya. Y es verdad, como que pues a la larga sí me engordé, sí me enflaquecí, pero tú lo que llegaste a hacer fue como un abrebocas de les pusiste un toque quieto, o sea, como, como para alguien que me está viviendo en su familia, ¿cómo lo hiciste? Y cómo se sintió y cómo fue el resultado. Yo me di cuenta que yo me estaba ganando el amor de mi familia por cómo me veía. Y el rechazo de ellos también por cómo me veía. Porque empecé a darme cuenta que todo el mundo estaba opinando sobre mi cuerpo. Incluso la señora que trabaja con nosotros. Mi abuelito también me hacía comentarios. Mi abuela, todo el mundo quería ponerme a dieta o verificar cómo estaba manejando mi alimentación y mi ejercicio. Y en el momento que me empecé a restringir tanto y a depender tanto de cómo me veía, en el momento en que decidí cortarlos fue porque empecé a darme cuenta que todo el mundo se estaba fijando en cómo yo me estaba viendo. En si me había engordado, en si me había bajado de peso, en si estaba con el cuerpo lindo o flaco, en qué tanto comía, en qué tanto ejercicio hacía, incluso la señora que trabaja con nosotros, mi hermano, mis papás, mis abuelos, mis tíos, absolutamente todo el mundo alrededor de mí empezó a tener comentarios sobre mi cuerpo y yo no me los estaba tomando bien. A mí me estaba afectando emocionalmente. También ahí fue cuando me di cuenta que no tenía control sobre los comentarios externos y emocionalmente no me está ayudando este elogio o este silencio que me están dando. Entonces, si no pongo un freno, a mí nunca se me va a mejorar la relación con la comida. Y ¿Cómo fue cuando lo pusiste? fue una vez que vine a Medellín y
Mi papá y yo éramos amantes del dulce juntos y de toda la comida chatarra porque los dos comíamos todo lo frito, todos los helados, todos los postres del mundo entero. Hasta que mi papá tuvo un freno en su vida y fue como al mismo tiempo que el mío, de mi comentario de Emi, te subiste nomás, en el que los dos tomamos la decisión de conseguir nutricionista, empezar como con el ejercicio, empezar a restringirnos. Y creo que se generó un vínculo súper claro alrededor de la comida y de nuestra relación. Entonces mi papá, inconscientemente, yo creo, empezó a reflejar todas esas inseguridades a través de mí. Entonces, si él comía un poquito de más, me decía, Emi, te comiste todos los patacones del almuerzo. O, Emi, huepucha, ¿vas a repetir? Y era porque él ya había repetido 3 veces eso. Ay, Emi, ¿vas a comer postre? Y a mí esos comentarios tan simples me puchaban como, tú sabes que es un tema sensible para mí, que es algo que me está doliendo. ¿Por qué me lo está recalcando? Y le dije varias veces, como, porfa, no me hagas esos comentarios. Hasta el día de hoy me los hace. Ya aprendí, exactamente, ya aprendí a no tomármelo personal. Pero un día me senté y les dije, no quiero que opinen más de mi cuerpo en un almuerzo. Porque mi mamá también me había hecho el comentario de, estás demasiado flaca, ya come más. Porque empecé a sentir que todo era súper contradictorio y que nunca iba a satisfacer mi necesidad de estar flaca o de estar en el peso ideal, porque nunca era suficiente. Si estaba muy subida o si estaba muy bajita de peso, nunca iba a estar perfecta. Hay algo que dices y me parece muy importante y es, me parece espectacular, uno, poner el límite donde uno pueda, pero definitivamente uno no puede controlar a los demás. Entonces, mira que aunque pusiste el límite, igual, ¿qué tantos comentarios después de esto te han hecho? Total. A mí me lo siguen haciendo hoy en día, me lo siguen haciendo después de yo decirles, de sentarlos, de contarles, de decirles, pasé por esto. Ayer, Juanis, tan lindo tu cuerpo. Uy, te comiste todo lo del almuerzo, todo. Y yo, es como, no me voy a desgastar, ¿sabes? Es como, hay un desgaste cuando quieres controlar al otro. Por eso, definitivamente, devolverte el poder a ti es como, bueno, más bien voy a sanarme a mí. Total. Tiene mucho más efecto, por decirlo así. Y hay otro tema que tocaste que me parece muy importante y es el tema del control. Porque es que yo creo que el tema de la comida se ve externamente como, la comida que se comió y ya, pero en realidad es todo lo que involucra y es la forma de intentar controlar ese amor condicionado, el controlar cómo me veo para ser o hacer o recibir lo que estoy esperando. Cuéntanos un poquito cómo fue ese control tuyo, qué hacías tú y cómo lo sentías sobre todo. Sí, yo creo que lo que dices es que uno no se engorda por nada también. O sea, el cuerpo somatiza las emociones. Y parte de eso, creo que se vio reflejado por pandemia, por toda la parte emocional y todo el conflicto interno que yo estaba viviendo. Yo me vine a Medellín en pandemia, fue una etapa súper duro para mí, la virtualidad, separarme de mis amigos, y mi cuerpo empezó a somatizar. ¿Cómo? Haciéndose ver. Literalmente empecé a crecer hasta que empecé a tomar medidas sobre eso. Porque yo dije, no puedo tener control sobre muchos aspectos de mi vida en este momento, porque yo sentía que había un caos alrededor de mí. Pero hay algo sobre lo que puedo tener control, que es la comida. Entonces eso es lo que voy a hacer. El control se veía a través de la ingesta de calorías y el ejercicio que hacía. ¿Te Entonces obsesionaste? me obsesioné con la comida. Empecé con nutricionista. La nutricionista, la verdad, afectó demasiado mi relación con el cuerpo porque se enfocaba. ¿En qué sentido? ¿Sientes que ir al nutricionista te afectó? Impresionante. Por eso, ¿Qué? ese de hecho fue uno de mis incentivos para estudiar psicología y después enfocarme en nutrición. Porque yo dije, hay muchos psicólogos, ya sí, pero en ese momento no lo sabía, que se enfocan en la parte emocional, en el bienestar, pero no
tiene ni idea de cómo funciona toda la parte nutricional y viceversa. Entonces quiero alguien que tenga ese complemento. Perfecto. Cuando yo fui al nutricionista, me mandaron una dieta, sí, baja de calorías, pero uno, no entendía la parte emocional y lo que yo estaba viendo, y dos, lo que me mandaba para comer era cero sano, solamente era bajo en calorías. Entonces era una línea muy delgada en la que solo importaba mi peso, me hacía pesar cada semana y que le mandara foto de la báscula. ¿Y tú ahí tenías cuántos años? Tenía 16 años, 15, 16 años. Y no me podía pasar de ciertas calorías al día. Me podía comer si quería el mecato, pero no podía superar cierto número de calorías. Entonces ahí yo me conflictué como, ¿qué esa no tiene esto? Y qué locura que estás haciendo como un profesional. Claro. Y es lo que yo recalco mucho en los anteriores podcasts, en el curso que voy a sacar ahorita en Método Vox, y es la diferencia entre el saber y el hacer. Hay un gap enorme de emocionalidad que no nos enseña nadie. O sea, si tú vas a un nutricionista que te dice, come de cierta manera, pero no entiende yo por qué estoy comiendo de cierta manera, Sí. cómo me siento emocionalmente. Y aunque yo sé que no debería comerme esa chocolatina, igual me provoca comerme absolutamente todo. Entonces, aunque me sirva en un corto plazo, eventualmente va a explotar y me va a terminar comiendo todo porque emocionalmente estoy expresando eso por medio de la comida. Totalmente. Y al querer tener control sobre ese ámbito específico de mi vida, yo hice todas las dietas posibles. Tuve una que, mejor dicho, lo único que podía comer era proteína, verduras y nada más. O sea, nada más. Era llevarme al límite, al extremo. Entonces lo que me pasó era 21 días en los que yo no podía comer nada de carbohidratos, nada de grasas así fueran saludables, absolutamente nada. Y cuando pasaban los 21 días, mi cuerpo claramente se descompensaba, se me veía físicamente el malestar, no estaba recibiendo los nutrientes necesarios y yo terminaba eso y me atragantaba de todo lo que tuviera enfrente. O sea, entonces ahí empezó también un ciclo que era medio atracón, que era me restringo, pero de alguna forma compenso. Y así no estaba haciendo nada y no veían la dieta reflejada de ninguna forma. ¿Y tú crees que esos atracones se daban por intentar llenar algún vacío de eso que nos estabas conversando del amor condicionado? 100%. Cuando las veces que intenté hablar o comunicar cómo me estaba sintiendo, no me sentía escuchada, yo sentía que tenía un vacío emocional y ese vacío emocional lo estaba llenando con comida. Y qué locura porque yo también, o sea, y siento que lo vivimos desde roles muy distintos, pero pues sí es un sistema familiar que me gusta hacer el disclaimer de, yo entiendo que los papás no nacieron aprendidos, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero todos venimos cargando con creencias antepasadas y a nosotros nos ha tocado una creencia muy fuerte, tanto familiar como de la ciudad en la que estamos, que es Medellín, que como tú te ves se afecta en lo que la gente te quiere y en tus elogios. Entonces, sentir ese condicionamiento genera una carga impresionante porque es en el momento en el que me engordé un poquito, fue puta, entonces ya no soy tan digna de... Y mi valor, que me lo estoy dando por cómo me veo y no por cómo soy, es condicionado, no es incondicional como muchos nos enseñan que se debería sentir en las familias. Sí. Y de hecho para mí, yo me acuerdo cuando yo como que empecé a sospechar que tú estás sintiendo cosas parecidas a mí, lo que yo pensé, yo dije, no puede ser, o sea, todo menos que mi hermana chiquita esté pasando por esto. Y yo como hermana mayor me acuerdo que sentí mucha culpa y mucha carga, porque yo dije, esto en parte es responsabilidad mía. Y eso fue lo que me hizo a mí hablar y sentir a toda mi familia, incluyéndote, y a contarles como, miren, quiero afrontarlo como que estoy
viviendo un proceso donde quiero ser más clara, donde quiero sanar y les quiero contar que llevo más de 10 años sufriendo esto en silencio y te lo quiero compartir. Porque para protegerte un poco, en parte, ¿sabes? Y me acuerdo en ese momento, mi hermano fue como, ¿qué? O sea, me acuerdo de la reacción. Yo me acuerdo perfectamente que yo como... Es que los hombres suelen tener esa reacción ante un TCA que es como tantos problemas y tú de verdad te estás buscando uno y no entienden el fondo de la situación. Y me acuerdo que Mateo dio un comentario de, usted, Juanita, yo pensé que primero Miriana tenía un TCA toda la vida antes que usted, bueno, usted Dijo usted. así. Sí, digo así, porque mi conducta es súper evidente, fue súper evidente. La mía no, a mí nadie nunca jamás No. me lo dijo. O sea, yo lo escondí en lo más profundo de mi ser. Pero eso también, yo me acuerdo que ese día yo no dije nada sobre el tema, pero obviamente me quitó un peso de encima porque me abrió una puerta de en algún punto abrirme con mi familia y también comunicarles lo que estaba sintiendo. Me gusta mucho porque, o sea, en verdad, uno hablar, uno a veces no sabe quién está ayudando, tanto en la familia por fuera, pero sí ayuda mucho tener ese sistema. No, estoy pagando por esto sola. De acuerdo. Este tema, la verdad, hay muchas amigas que ni siquiera saben sobre esto, pero dije, si puedo ayudar, pues lo voy a hacer desde mi experiencia, porque uno muchas veces necesita esa red de apoyo para poder abrirse en temas tan delicados. Y ahí entra también el espejo que fuimos el uno para la otra, porque yo lo sentí impresionante, como tú cuando chiquita eras como, necesito ser así de flaca o pues ser flaca para poder encajar. Y yo me acuerdo que en el momento en que yo empecé a ver que me estaba engordando, empecé a ver tus conductas para decir, ok, ella está flaca haciendo tales cosas, entonces esto es lo que yo puedo empezar a hacer. O sea, pero es que yo me acuerdo, yo pensando eso, yo decía, esta se volvió una mini mí. O sea, todo. No hacían nada de ejercicio, tenías unos hábitos súper distintos y de la nada te obsesionaste con el ejercicio, de la nada te cuidabas más que yo en la alimentación. Entonces yo empecé a sentir una carga. O sea, yo fue como, esto que yo estoy sintiendo la está afectando a ella, yo tengo que hacer algo. Pero la verdad fue porque ha sido un patrón en mi familia. Todos hemos estado afectados por la comida. A mi mamá siempre me decía, Emi, cuida tus hábitos alimenticios, cuídate. Y yo le decía, mami, es que yo no me voy a engordar nunca. Y me decía, cuando crezcas, me vas a decir otra cosa. Y es que yo creo que no pasa nada con cuidarse, pero es desde la intención. Total. Tú te cuidas para que los otros te aprueben externamente como te ves, o tú te cuidas para tú sentirte bien. Y desde ahí parte todo. Y ahí entra un tema que era como cuando chiquita yo no desayunaba, no almorzaba y no comía. Comía a deshoras lo que a mí se me antojara y a mí me cumplían esos caprichos. Porque lo importante era que estuviera flaca, sin importar que comiera, no la salud. Y en el momento que me engordé, lo que importaba era que no comiera, no la salud. No importa hasta qué límite lo lleves, solo está flaca. Eso era lo importante. Y también fue muy importante ver ese espejo reflejado en ti, porque lo tengo clarísimo, como fue fundamental en mi proceso para sanar mi relación con la comida. Cuando yo empecé a ver que tú lograste balancear ese ámbito de tu vida, que tú te permitías comer, disfrutar, no restringirte y al mismo tiempo comer no desde la necesidad de llenar vacíos emocionales, sino desde lo que tu cuerpo te estaba pidiendo, yo pude entender cómo trabajar esa relación con la comida. Pues me parece muy lindo, ¿sabes? Y siento que nosotros empezamos a hablar de esto hace muy poquito, como que ni siquiera no, lo dialogamos, pero a mí algo que me ha gustado mucho y que me ha ayudado mucho es que yo siento que contigo he encontrado como un safe place. Un safe place. Y de verdad, Sí. y te digo, o sea, el otro día estamos teniendo conversaciones. En Colombia, mamá lo está diciendo a mi hijo de pucha, hay subidas y bajadas y yo llego a esos espacios donde son puras viejas en vestidos de baño y siento que se me despierta otra vez un poco la comparación,
como que ay, esta está mucho más flaca, debería empezar a cuidarme más y esos pensamientos intrusivos. Y de verdad que en ti sí he encontrado mucho, te entiendo, porque es que muchas veces cuando llegamos y nos abrimos encontramos un desvariamiento del, esta está loca. O sea, literalmente yo he oído eso. Esta está loca por tener trastornos de la conducta alimentaria, o sea, sí, como que lo miran muy despectivo, pero encontrar ese safe place, esa persona con la que te puedes entender, para mí es full. De acuerdo, y porque muchas veces un TCA no es considerado como un problema real, es como tanta gente con tantas enfermedades, con problemas tan difíciles y ustedes literalmente se lo están buscando, se lo están inventando porque creen que es parte de la moda o de llamar la atención, pero cuando uno encuentra a alguien con quien identificarse, con quien compartir la historia, es distinto. Y también creo que parte del proceso de sanar es caer en cuenta de que probablemente la otra persona, así haga el mismo ejercicio que uno, así coma lo mismo que uno, tiene un distinto metabolismo, tiene un distinto contexto, cuerpo, y no vamos a estar igual por más de que tengamos un mismo ritmo de vida. No, Entonces, ¿qué te funciona a tu cuerpo? ¿Qué me funciona al mío? Pero y sobre todo, que no vales más si te llegas a ver igual a esa otra. También, O sea, total. es que es, de acuerdo, por lo físico, entender uno, aceptarte como estás, no es que, bueno, entonces me engordé y ya me acepto como es desde una parte no saludable, no, pero sí desde el, como, ¿qué está pasando en mi cuerpo me está hablando, lo voy a aceptar, lo voy a amar desde la autocompasión y independiente de cómo me vea, me quiero, sabes, que De es muy acuerdo. fuerte, ¿sabes? Porque es entender cómo todas tus acciones van ligadas hacia una conducta de aprobación externa y eso nunca, jamás lo vas a encontrar si no lo encuentras en ti. Sí. Entonces, chiquita, ¿tú qué le dirías a esa Amy pequeña cuando estuvo confundida, sola, buscando amor en el cuerpo? Creo que mi mayor lección para mí y para los que me rodean es que uno, el amor propio es lo más importante. Si yo no me amo a mí, si yo no me estoy dando mi lugar y no me estoy cuidando, porque parte de cuidarme también es nutrirme, no voy a poder hacerlo con otra persona. Entonces, que el amor incondicional sea hacia uno, Desde uno. desde uno, y adicionalmente, que el amor no debería ser condicionado. Y el amor que yo tengo hacia los que me rodean no es condicionado, es desde el dejar ser, el aceptarte como eres y amarte como eres. No porque te veas de tal forma o actúes de tal forma, te voy a querer más. Es si te quiero, te acepto y te entrego mi amor independientemente de cómo te veas. Porque Pero ¿tú lo... sientes que es así tu amor incondicional hacia todo el mundo? Sí, Pregunto. Piensa bien, ¿no? Es que me parece porque esa es la forma en la que nos enseñaron a amar a nosotras, ¿sabes? creo Yo sí siento que hay veces uno sí condiciona el amor o también, sobre todo en la familia, a mí sí me pasa que a veces quiero controlar cómo, lo que haces, cómo te ves. Entonces yo lo hago porque refleja una inseguridad mía, pero sí te estoy condicionando. Yo sé y lo he sentido mucho. Yo creo que varios en la familia tienen ese rol de querer cambiar y precisamente por eso mi relación con ustedes no va desde el querer que actúen como a mí me va a hacer sentir bien o como yo me voy a sentir. Porque es que la familia también hace parte de la identidad de uno. Entonces uno muchas veces quiere que se acoplen a lo que es ideal que la gente vea de mí, qué parte quiero que la gente vea de mí, qué quiero reflejar en los demás, ustedes compórtense, véanse o actúen así para que me acepten, porque hacen parte de lo que yo estoy reflejando. Pero creo que el amor incondicional es dejar ser y desde ahí te amo. Y así soy yo con mi familia. Creo que de pronto me he conflictuado más en mis relaciones de pareja, que entra un poco en juego el control, el perfeccionismo, el querer cambiar al otro, pero es algo que tengo muy consciente dentro de mi familia.
¿Tú qué le dirías a tu niña interior? Yo a mi niña interior le diría que primero que no le dé tan duro a sus papás, ¿sabes? Como que yo culpaba demasiado a mis papás porque son así, porque me enseñaron esto, es que yo soy así por ellos, pero en realidad es entender que todos estamos en un proceso, que todo cambio empieza cuando dejo de victimizarme y me apropio de lo que yo puedo hacer por mí. Y, y que yo no voy a recibir ese amor externamente de nadie si no me lo doy a mí mismo. Entonces, con el modelaje yo digo, no, muy bacano, el arte, lo que sea, pero de verdad se siente como si me contrajera ese mundo. Es como ahí entra la validación de cómo me veo. En cambio, yo voy a un retiro y siento que puedo ser yo mi máxima expresión independiente si estoy desechable y se siente expansivo. Es como ese espacio de tú no tienes que ser o hacer nada para merecer. Como eres, ya eres merecedora y estás viviendo una vida espectacular y desde ahí amate por tu esencia. Entonces es más como conectar con esa parte. De acuerdo. Y entender que nadie le enseñó a nuestros papás cómo tratarnos, cómo criarnos. Todos estamos en el mismo proceso y lo vamos a estar en un futuro. Y por eso tampoco tomarnos nada personal, sino más bien introspeccionarnos, ver qué tenemos que sanar y por qué me está afectando este comentario. En vez de juzgar al otro, ¿qué tengo que fijarme en mí? Total. Bueno, chiquita, es un placer esta conversación. No va a ser la primera vez con seguridad. Me encantó. Qué bueno que estuviste acá compartiendo. Y además de ser mi hermana, siento que eres mi espejo, mi compañía, mi mejor amiga y agradezco mucho a la vida tener. Ay, gracias, te amo. Y espero que todos ustedes que están allá afuera conecten con ese mensaje que no diminish, no por debajo de lo que es un TCA, de lo que se siente. Y si sientes que este episodio le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. Es el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien. Y nos vemos en el siguiente episodio. Te quiero. Bye.